Hola, buenas tardes. Mi nombre es Galván Suárez Carolina Paula. El motivo de este video es de la tarea de la materia de cálculo diferencial. Soy de la Escuela Superior UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Soy de primer semestre. Mi profesor es Adrián Grajeda Cabrera y pertenezco a la carrera de Administración Industrial. En este video yo les voy a explicar cómo calcular la derivada de un producto de funciones. Primero vamos a ver lo que es su teoría. Un autor muy representativo fue Leibniz, el cual junto con Newton fue uno de los pioneros del cálculo, los cuales definieron los conceptos de derivada e integral. Y dentro de esto, lograron crear reglas para poder manipular y solucionar las derivadas, así como identificar que tanto la integral y la derivada son operaciones inversas. A partir de esto, Leibniz, en el año de 1675, desarrolló y formuló el cálculo diferencial, y a partir de esto creó la regla del producto, o regla de Leibniz, lo cual habla de la derivación de un producto al tener funciones en el que gobierna una regla básica, que es de derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, lo cual lo definió como lo tiene en la pantalla, f por g' es igual a f' por g más f por g'. Primeramente, se debe señalar que el producto hace referencia a aquel resultado de la multiplicación de dos o más elementos, en este caso funciones. Seguido de esto, una función se define como aquella agrupación de elementos en los que solo le pertenece uno a uno, o sea, un solo elemento con solamente otro elemento. Ahora continúo con la derivada, la cual se define como una razón o cambio de flujo definida por Newton. Por consiguiente, la derivada del producto de funciones se define por una regla general, la cual dice que la suma de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la siguiente función, esto es en el caso de ser dos funciones, pero al ser más de dos se aplica lo mismo, solamente agregando tanto a las funciones existentes junto con su derivada correspondiente. Esto, como lo tienen en la pantalla, se representa de esta manera. Z de x es igual a f de x por g de x y se modifica a z' de x es igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. Aquí se puede demostrar esta fórmula con la ayuda de la definición de la derivada mediante un límite. F' de x es igual a un límite cuando ésta tiende a delta de x a 0, es igual a f por x más delta x menos f de x sobre delta x, lo cual simplemente sirve de ejemplo para visualizar la correcta transformación de la fórmula que antes se planteó, que es la derivada del producto de funciones, el cual ya transformado queda así. Esto es igual a f de x cuando un límite de delta x tiende a 0 quedaría de esta manera. G por x más delta x menos g de x sobre delta x más g de x límite delta x cuando tiende a 0. Esto es igual a f por x más delta x menos f de x sobre delta x. Un ejemplo de este tema lo tenemos en la pantalla. En el primer paso tenemos que derivar ambas funciones que nos da nuestro profesor. Aquí tenemos este ejemplo. F de x es igual a 8x cuadrada menos 5x por 13x cuadrada más 4. Quedaría de esta manera. Fx es igual a 8x cuadrada menos 5x y digamos que ya derivado quedaría f' de x es igual a 16x menos 5 y después gx es igual a 13x cuadrada más 4 y ya derivado quedaría g' de x es igual a 26x. En el paso 2 vamos a multiplicar la primera función por la derivada de la segunda función. Esto quedaría como 8x cuadrada menos 5x por 26x. Esto es igual a 208x cuadrada menos 103x cuadrada. En el paso número 3 tenemos que debemos de multiplicar la segunda función por la derivada de la primera función.
quedaría de la siguiente manera: 13x cuadrada más 4 por 16x menos 5. Esto es igual a 208x cúbica menos 65x cuadrada más 64x menos 20. En el paso número 3, debemos de sumar el producto de ambas multiplicaciones antes hechas. Quedaría de esta manera: 208x cúbica menos 103x cuadrada más 208x cúbica menos 65x cuadrada más 64x menos 20. Esto es igual a 208x cúbica menos 103x cuadrada más 208x cúbica menos 65x cuadrada más 64x menos 20. El paso número 5 y último, tenemos que simplificar si es posible en la función. Nuestro resultado de este problema quedaría 416x cúbica menos 195x cuadrada más 64x menos 20. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.